Mira, yo llegué a Israel desde Suiza, después de haber estudiado 2 años en Suiza, saliendo de Líbano, a los 16 años, justito antes de los 16 años, en el año de 1969 a finales. Después de acabar mi primer año en Havat Hanoar Hatzioni, que fue un año escolar realmente, me mudé a Holón. Esto fue a mediados del 70. En el año del 72, mientras yo estudiaba todavía, hubo en Múnich la matanza de los atletas de Israel durante la Olimpiada. Así es. Cuando eso se dio, la que era primer ministro en aquel entonces en Israel era Golda Meir. Golda Meir prometió al pueblo de Israel vengar esta matanza y matar a todos los terroristas. En el 73, acabando yo mis estudios, entro al ejército. La operación de Golda Meir ya había empezado. Yo estuve 3 meses en el entrenamiento, entrando al ejército, y después de eso fui a una base militar, a una base militar donde nos enseñaba el oficio de la inteligencia militar. Nos enseñaban qué es lo que teníamos que hacer para que cuando llegáramos, pues estuviéramos más o menos ya adiestrados dentro del trabajo que nos iban a dar a cada quien y lo que nos iban a asignar. Perdón, Eli, ¿qué es exactamente inteligencia militar? Inteligencia militar es tratar de tener información sobre el ejército enemigo para poder prever lo que va a pasar y para podernos preparar de acuerdo a estas inteligencias que podemos nosotros en un momento dado llegar a tener. Por ejemplo, saber dónde están las armas, quién es quién en el mando, cada quien cuál es su función, su actividad, etcétera, para que tengamos armas en las manos, no nada más armas reales, sino armas psicológicas y armas necesarias para en un momento dado poder reaccionar a ciertos tipos de eventos que se pueden llegar a dar. Voy a llegar ahí, te voy a explicar un poquito más adelante qué es lo que se hacía. Entonces, después de estudiar nosotros, yo fui en una unidad de ciencia militar sobre radiotelefonía. Nosotros teníamos que escuchar las comunicaciones entre el ejército de Líbano, en mi caso, para poder saber de los movimientos de tropas, tanto del ejército libanés como de los terroristas palestinos que en aquel entonces abundaban en Líbano. Dime, ¿el ejército libanés y los terroristas estaban aliados o eran grupos separados? No, eran separados. Los terroristas estaban tolerados por el ejército libanés, pero el ejército libanés llevaba una... observados y reportaban dentro del ejército libanés los movimientos de los terroristas, y toda esta información pues nosotros la teníamos por medio de las comunicaciones dentro del ejército libanés. Los toleraban, mas no cooperaban con ellos. Entonces esta observación que tenían de ellos a nosotros nos beneficiaba porque podíamos saber de qué se trataba. Total, yo llego a Tzfat, que es Pikut Tzafon, el mando del norte de nuestra unidad, la 8200, de la cual salió varias cosas en la prensa. Y mi trabajo era estar encima de las comunicaciones del ejército libanés para poder saber exactamente las actividades de los terroristas y prevenir lo que decíamos hace un momento, infiltraciones o emboscadas, ataques que planeaban contra nosotros. Pero no nada más esto, en mi unidad también había
una unidad, un grupo de soldados que estaba monitoreando el ejército sirio, porque por la cercanía de Tzfat era fácil poder monitorear tanto a Siria como al sur del Líbano. Nuestra unidad central estaba en Tzfat, pero teníamos dos bases, una en el Hermón y otra en el Golán. Y tanto la del Hermón como la del Golán dependían de Tzfat y nos pasaban la información. Por ejemplo, para poder saber de dónde sale una conversación, digamos, de unos tanques entre sí. Tú tienes un tipo de radar que te dice de qué dirección sale. Entonces, teniendo nosotros bajo observación esta conversación desde 3 lugares, entonces las rayas se cruzaban en un punto exacto, y ahí donde está este punto sabemos que ahí está, digamos, el tanque enemigo que está Meshader, que está transmitiendo la información. Meta era tratar de debilitarlos en lo que se pueda. O sea, si tienen, por ejemplo, si sabemos del ejército libanés que están recibiendo armamento y que este armamento va a llegar por tal puerto, por ejemplo. Entonces, estas informaciones las pasábamos al mando superior, que la dirigía sea a la Marina o al Ejército del Aire, Helavir, y ellos se encargaban de destruir estos armamentos que llegaban, sea por mar, tierra o aire. Dime si estoy equivocado, pero no era que oye, mira, ya nos llegaron tantas armas y nos vemos ahí en la esquina, ¿no? Yo creo que era un poco más complicado y era... dime. Mira, obviamente la información tiene que estar corroborada por varias fuentes. Nosotros éramos una de tantas. Pero cuando ellos transmiten algo, ¿lo transmitían tal cual o lo transmitían en clave? ¿Lo transmitían de una manera que, pues sí, tú lo puedes oír? Mira, todos los ejércitos del mundo son ingenuos y la información fluye tal como es. Cuando yo tengo que reportar algo a mi superior, se lo digo como es. El chiste es no decirlo por teléfono o por teléfono inalámbrico o por celular. En aquel entonces no existían los celulares. Claro. Me imagino que hoy en día lo que hacen es codifican la información, pero en aquel entonces la ingenuidad era tal que no se podían imaginar los árabes que habían judíos que hablen árabe y que entienden cada palabra que ellos dicen y las nuances, ¿cómo se dice? Los matices de la lengua para poder tener una información exacta y precisa de lo que está pasando. Obviamente no es una sola conversación que se agarra, sino es todo una serie de conversaciones acerca de lo mismo, y no es en un día, sino se recopila desde varios días. Por ejemplo, nosotros éramos tan íntimos con la gente que trabajaba en las bases aéreas, que conocíamos el nombre de los aviadores, de sus esposas, de sus hijos, de sus empleados, empleadas, de sus amantes. Sí, claro, porque las conversaciones, cuando salían desde la base aérea de Mazze, por ejemplo, hablaban a Damasco con su familia o con sus amigos, pues contaban lo que pasaban con ellos. La gente es chismosa. Claro. Entonces nosotros, pues nuestro trabajo era recopilar los chismes y saber cada quién es su familia, qué edad tienen sus hijos, a qué escuela van. Todo eso lo dicen abiertamente. Y dicen cosas que sus superiores no saben, pero que nosotros sí. Por ejemplo, si un buey tiene un amante, hombre, o si se le antojó agarrarse a una muchacha esta noche, una enfermera o algo, son cosas que muy poca gente sabe, o son cosas que nada más él sabe y su amigo a quien se lo contó. Entonces, toda esta información nosotros la recopilamos. Y para darte un ejemplo, antes de la guerra del 73,
Entonces, hubo un enfrentamiento aéreo entre nuestros soldados, entre nuestros aviadores y los suyos. ¿Los suyos quiere decir Siria? Los sirios y los sirios. Nosotros, al saber cada aviador quién es y quién es su amante y quién es su esposa y quiénes son sus hijos, hablábamos con ellos porque teníamos las radiofrecuencias y les decíamos, oye, fulanito de tal, sabemos que tu hijo tal va a tal escuela y esto y el otro. Entonces, el piloto ya no es piloto, ya tiene miedo. Tiene nervios. Entonces, con los nervios que tienen, es una manera de poder tener una superioridad de nuestros aviadores contra los suyos. Y de hecho, en este ataque que hubo, en esta batalla se cayeron 12 aviones sirios y nosotros no perdimos ninguno. Y al estar familiarizados con los pilotos y con sus familias, cuando se murieron esta gente, las niñas que monitoreaban las conversaciones de estos pilotos, ya hacían parte de su familia, como cuando tú ves una novela aquí en la tele, haces parte de esta familia. Claro. Entonces, cuando se murieron, para ellos no era una cosa, no era una cosa de gozo, aunque para Israel se cayeron en un combate aéreo 12 aviones sirios. Era un gozo, era una cosa, era una razón de hacer la fiesta. Esas niñas lloraban porque habían perdido a sus héroes. Tan íntima era su relación con ellos, aunque no los conocieran. Una cuestión estratégica muy delicada en la guerra precisamente de Yom Kippur en el 73, porque como que no se confió en la información que se estaba diciendo, cuidado porque los sirios están... Mira, hubo varios factores ahí. Nosotros en nuestras unidades, cada quien en su base, tanto en el norte como en el sur, reportamos los movimientos de tropa. Y nosotros sabíamos no nada más que iba a haber guerra, sino sabíamos qué día y qué hora iba a haber guerra. Lo que pasa en aquel entonces, Golda Meir era una señora grande y ella no quería creer que iba a haber guerra. Y Eli Zeira, que era el jefe de la inteligencia militar, no podía creer que después de la derrota que sufrieron los árabes a mano de Israel en 6 días en el 67, que se atrevieran a hacer otra guerra. Entonces nada más decían, no, se están haciendo ejercicios. Nosotros sabíamos que no eran ejercicios, pero hubo un momento donde estábamos topando contra paredes. Pasábamos la información y la información no se tomaba en consideración como lo que era. Porque el israelí en aquel entonces se sentía superior y decía, no se van a atrever porque saben que en 3 horas les vamos a romper los hocicos, porque hace 6 años se lo rompimos en 6 días. Entonces era un sentimiento de superioridad aunado al saber la humillación que sufrieron los árabes, que hicieron que Israel se confiara, aun cuando la información ahí estaba. Bueno, en el día de Kippur sacaron a la mayoría de la gente de las bases, porque era la fiesta religiosa nuestra, a sabiendas que iba a haber guerra el día de Kippur. Pero llegó orden del mando general de sacar a los soldados a la casa, entonces pues los sacaron. En nuestra base, por ejemplo, quedó muy poca gente, pero en las bases del Golán y del Hermón dejaron bastante gente, porque pues mal que bien hay una responsabilidad a nivel mando, ¿no? Y no podían dejar las bases con poca gente, pero son las bases nuestras.